Muy bien, buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Cudero Mechán y a continuación, junto a mi compañero Javier Espejo, vamos a explicar la tarea académica que se nos encargó. Muy bien, lo primero que se nos encargó fue explicar el principio de funcionamiento electromagnético del generador síncrono. Y en pocas palabras, este principio de funcionamiento se basa en la interacción entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. En primer lugar, se tienen dos conceptos claves para la generación de electricidad y corriente y comprender el principio. En primer lugar, se tiene el inductor, el cual es la sección giratoria del generador síncrono, o en el contexto del generador se trata del devanado del motor. Consiste en un conjunto de bobinas enrolladas alrededor del núcleo del motor, y el inductor crea un campo magnético giratorio cuando se aplica un voltaje de excitación a través de él. Este campo magnético giratorio interactúa con el campo magnético del estator para generar un par electromagnético. Por otro lado, se tiene al inducido, el cual es la sección fija del generador, y se trata también del devanado del estator, el cual funciona de forma trifásica, ya que es un generador trifásico. Consiste en un conjunto de bobinas o conductores eléctricos enrollados alrededor del núcleo del estator, como se ve acá. Estas bobinas están dispuestas estratégicamente para formar polos magnéticos y generar un campo magnético estacionario cuando se aplica una corriente eléctrica. El devanado del estator es donde se induce una tensión eléctrica cuando el motor gira y se produce un cambio en el flujo magnético. Muy bien, para conseguir que el motor del generador gire, se necesita una fuente externa de energía mecánica, como un motor eléctrico o una turbina de vapor, por dar ejemplos. Una vez que el motor se encuentra girando como se ve acá, se genera un campo magnético giratorio en el motor debido a las bobinas que se encuentran en el lugar. Este campo magnético induce una corriente eléctrica en el devanado del estator. Esta se conoce como corriente de excitación. Esta corriente va por acá, como se ve. Y asimismo, cuando el motor gira, se produce un flujo magnético en el estator. Este cambio en el flujo magnético induce una tensión en los devanados, de acuerdo con la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Tal como se ve acá, se aplica la ley de Faraday, y esta tensión inducida se refleja como un voltaje en los terminales del generador síncrono. Y ahora, con respecto a los dos casos, primero voy a explicar el caso de funcionamiento en vacío, en el cual la corriente de excitación no tiene una carga externa a la cual suministrar energía, como se ve acá, por lo que no hay una corriente de salida del generador, y como no se tiene una carga conectada a los terminales del generador, este voltaje inducido puede ser más alto que la tensión nominal, ya que no hay carga que consuma la energía generada, y por lo tanto, no hay caída de tensión en la resistencia del generador. Ok, y ahora en el caso de una carga, en lo opuesto, se genera una corriente de salida que suministra energía a la carga. La interacción entre el campo magnético giratorio del motor y la corriente de salida genera un par electromagnético que se opone al par mecánico aplicado al motor. El generador síncrono ajusta su par mecánico para mantener una velocidad constante y suministrar la potencia requerida a la carga, tal como se ve en esta imagen. Muy bien. Ahora nos piden, como la segunda pregunta es, nos piden mencionar dos conceptos de circuitos magnéticos que se aplican al generador síncrono. En el primer caso voy a explicar cómo se relaciona el concepto de pérdidas de circuitos electromagnéticos con el generador síncrono. Pero primero voy a explicar qué son las pérdidas en circuitos. Las pérdidas en los circuitos electromagnéticos se refieren a la energía disipada o desperdiciada durante el funcionamiento de la máquina. Se dividen generalmente en dos categorías. Primero son las pérdidas en el cobre, las cuales ocurren cuando circula corriente eléctrica a través de los devanados, lo cual produce una caída de voltaje debido a la resistencia eléctrica, y asimismo esto genera calor. El segundo se refiere a las pérdidas en el hierro, las cuales están asociadas al núcleo de la máquina eléctrica. Las pérdidas que ocurren son las de por histéresis, cuando se magnetiza y desmagnetiza constantemente por el cambio de flujo y las corrientes de Foucault, las cuales son causadas por la circulación de corrientes eléctricas inducidas en el núcleo debido a los cambios en el flujo magnético. Ahora, en el caso del generador síncrono, generalmente ocurren distintas pérdidas cuando se convierte en energía mecánica eléctrica. Estas pérdidas se pueden dar en el núcleo, donde ocurren pérdidas de Foucault y por histéresis, las cuales ya les expliqué anteriormente, y en los devanados del motor y el estator, debido a que ambos poseen resistencias eléctricas asociadas. Cuando fluyen corrientes a través de ellos, se disipa calor, lo cual se encuentra relacionado con el concepto de pérdidas en el cobre ya explicado. Y por último, se tienen algunas pérdidas mecánicas en el generador síncrono, ya que cuando se usa ocurre fricción. Y estas pérdidas también en el caso anterior aparecen en forma de calor. Muy bien.
Ahora, ¿cómo se relaciona el concepto de densidad de flujo magnético variable con el generador síncrono? Ok, en este caso, la densidad de flujo magnético es el flujo magnético por unidad de área de una sección normal a la dirección del flujo, y está relacionada con el concepto de campo magnético. En máquinas eléctricas se refiere a la variación de flujo magnético en el tiempo y en el espacio en el dispositivo. Generalmente se produce debido a la interacción entre el campo magnético y los componentes conductores de la máquina. En un generador síncrono, se utiliza un campo magnético giratorio para inducir corriente eléctrica en los conductores del rotor. Este campo magnético se crea mediante la excitación del motor con corriente eléctrica o mediante el uso de imanes permanentes, tal como se ve acá. Ok, la densidad de flujo magnético es variable en el generador síncrono, debido a que el campo magnético gira con respecto al estator. A medida que el motor gira, la densidad de flujo magnético varía en el tiempo y también en el espacio a lo largo del generador. Esta variación es esencial para la inducción de corriente eléctrica. Por ello, la densidad de flujo magnético es variable permite que se produzca una interacción entre el campo magnético y los conductores del estator, lo cual resulta en la generación de corriente eléctrica. Y asimismo, tal como se ve acá, el campo magnético interactúa con los devanados mientras que gira, lo cual ocasiona que la densidad varíe en distintas secciones. Ok, ahora le paso con mi compañero Javier Espejo. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Javier Espejo y yo le explicaré sobre esta segunda parte. Bueno, para empezar tenemos el circuito equivalente por fase del generador, que está compuesto por dos principales partes, que es el circuito de campo o circuito de excitación, que está compuesto por una resistencia variable o también llamado reóstato y una bobina. Esta resistencia variable sirve principalmente para variar la intensidad de corriente, lo cual va a generar que sea un campo más intenso o menos intenso, ¿no? Para que se genere esta tensión de intensidad a partir del flujo variable, ya que el rotor está girando. Eh, También tenemos en este circuito de inducido, ya expliqué la tensión inducida, ahora la reactancia síncrona, que básicamente modela dos fenómenos, que son la reacción de armadura y los flujos dispersos. Luego tenemos la resistencia de armadura, que es básicamente resistencia de bobinado, y acá tenemos la carga, y este es su respectivo voltaje. Bueno, para profundizar un poco más, esta bobina, como bien decía, modela la reacción de armadura, que es básicamente cuando se conecta una carga aquí, fluye una corriente, la cual genera un flujo contrario al que ya se había originado eh, aquí al principio. Entonces, se va a inducir una tensión debido al movimiento, y esta caída de tensión, ya que va a ser opuesto a esta tensión inducida, se modela como una bobina. Y la segunda bobina sería la de los flujos dispersos, que básicamente es que una pequeña parte del flujo se limita al estator y no llega al rotor, por lo que se dispersan los flujos, ¿no? Entonces, esta dispersión se modela también como una caída de tensión y otra bobina. Estas dos bobinas en total generarían la reactancia síncrona. Ahora, para hablar un poco más del generador, pues acá tenemos el estator, el rotor, ese es su bobinado interno, y su flujo de potencia sería que el generador básicamente tú le entregas potencia mecánica y te retorna potencia activa, ¿no? Con sus respectivas pérdidas en el camino, ya sea por fricción, el núcleo, en el cobre, etc. Todas estas pérdidas se denominan como la potencia convertida. Aplicaciones del generador síncrono hay muchas, yo destaco tres: el grupo electrógeno, que es básicamente para alimentar eh, varias, por ejemplo, cuando hay un apagón o cuando se quiere alimentar eh, algún aparato o muchos aparatos en realidad, ya que sirve para alimentar muchos equipos y funciona a través de combustible, eh, quema el combustible y lo retorna como potencia eléctrica. Bueno, también tenemos el generador de una central hidroeléctrica, que es básicamente debido al movimiento de la turbina que lo mueve el agua de los ríos o distintas fuentes fluviales, pues lo mueve y genera electricidad que llega a nuestras casas. Y el alternador de un auto, debido al movimiento del eje del auto, pues genera una tensión y esta carga la batería del auto. Tenemos un pequeño problema con la excitatriz del generador, ya que el problema es cómo lo alimentamos, ¿no? Hay dos principales soluciones. La primera es la excitatriz estática, que es básicamente eh, se tiene una fuente de tensión trifásica, se rectifica y se alimenta el circuito de campo, ¿no?, mediante escobas. Pero el problema de esto es que al usar escobas pues se necesita un mantenimiento constante. Otra solución sería la excitatriz brushless, que a diferencia que básicamente es otro generador, solo que más pequeño, y el circuito de campo ya no está en el rotor, sino ya está en el estator. Estas tensiones que genera inducidas se rectifican y alimentan el circuito de campo del generador principal. Pero ahora el problema es cómo alimentamos el circuito de campo de este nuevo generador pequeño, ¿no?
Pues hay dos maneras, la autoexcitada, que es como una retroalimentación de la salida, o la PMG, que es un generador de imán permanente, el cual simplemente la bobina está girando a través del campo generado por el imán y pues genera una tensión, pues, y esta alimenta este circuito, ¿no? De campo del estator. Y acá está su respectivo esquema. Luego el funcionamiento como motor es lo contrario al generador. Es básicamente la misma máquina, pero esta se alimenta con energía eléctrica y nos retorna energía mecánica, con sus distintas pérdidas en el camino. Luego, acá, como ya mencioné, su flujo de potencia. Las aplicaciones de los motores, estas son algunas. Tenemos el motor de un vehículo eléctrico, que son muy modernos en la actualidad, una bomba de agua que sirve para llevar agua de un piso a otro en un edificio, por ejemplo, y un ventilador industrial ya que el ventilador está girando. Ahora, ¿cuál es el problema con el arranque del motor? Pues el estator está girando a mucha velocidad debido a la frecuencia de la línea, ya que son síncronos. Estamos hablando de un motor síncrono, entonces son síncronos la frecuencia y la velocidad. Y pues el rotor no va a poder alcanzar esta velocidad, ¿no? Ya que posee alta inercia por ya su estado mecánico. Entonces, ¿cómo se hace para que llegue al sincronismo de estas dos partes, el rotor y el estator? Pues existen varias soluciones. La primera es con un variador de frecuencia mediante este circuito de puente H con transistores de potencia, que básicamente a partir de pulsos PWM modelamos la frecuencia de la onda que nosotros queremos. Le vamos bajando, inicialmente se baja a muy poca frecuencia para que se sincronicen el rotor y el estator en velocidad y luego se va aumentando hasta llegar a la hasta la frecuencia de la línea. La segunda solución es colocar un motor primo en la línea, que básicamente va a hacer que el motor principal funcione como generador un cierto tiempo hasta que se sincronice el rotor y el estator, hablando de velocidad. Y una vez que se sincronicen, pues se desconecta de la línea y ya empieza a funcionar como un motor. Luego la tercera solución sería mediante devanado amortiguado, que es básicamente estas barras cortocircuitadas que se colocan aquí, que generan una fuerza inducida debido al campo que existe y a la corriente que fluye. Entonces esto va a ayudar a que gire el rotor y se sincronice con el estator, con la velocidad del estator. Y una vez que lleguen a la velocidad de sincronismo, pues estas barras dejan de funcionar ya que no va a existir fuerza inducida debido a que el flujo relativo variable ya no va a existir, ¿no? Ya es cero. Y eso sería todo. Muchas gracias.